El tema de hoy será la definición de los elementos de medición. Quality Function Deployment. En adelante, QFD. Significa despliegue de la función de calidad y busca transmitir atributos deseados por el cliente a los procesos organizacionales. De este modo orientamos el trabajo del personal para enfocarlo en satisfacer los requerimientos del cliente, ya sea para un producto o un servicio. La historia del QFD fue desarrollada en Japón a finales de los 60 y es considerada como una herramienta del Total Quality Control. En 1972 fue instituida en el astillero de Kobe de Mitsubishi Heavy Industry por Shigeru Mizuno y Yasushi Furukawa. El QFD es una herramienta que se asocia al marketing porque relaciona el producto o servicio con las necesidades del cliente. Este proceso lo ayudará a entender las necesidades del mercado y a determinar cuáles son las falencias de sus productos o servicios, así como las virtudes o ventajas competitivas del mismo. Esta información resulta indispensable para orientar la innovación en base a un debate técnico y a la apreciación balanceada de todas las relaciones que conciernen a su diseño, buscando como objetivo último cubrir los requerimientos del cliente. Entonces, las variables que determinan la calidad del producto o servicio pueden ser visualizadas y relacionadas con un análisis de costos y beneficios para así organizar las prioridades de mejora continua. El concepto de QFD puede visualizarse a través de un mapa conceptual que relaciona los requerimientos de los clientes, que de aquí en adelante llamaremos RC, con las características técnicas que llamaremos CT, necesarias para satisfacerlos. Eso es lo que se llama la casa de la calidad o del QFD. Si observa a la izquierda del mapa conceptual, verá un primer ingreso de datos que son los requisitos del cliente. En adelante, RC, y junto a ellos, verá la valoración que le asignaremos a cada uno según su importancia. En la parte central del mapa verá la matriz de relaciones, en la que se cruzan los RC con las características de control del producto final o características técnicas en adelante CT, que se encuentran junto sobre la matriz. Arriba en la zona triangular identificará la relación que mantiene las CT entre sí. Abajo de la matriz encontrará las características del producto final, más abajo una evaluación competitiva, o sea, hay una comparación del cliente hacia el producto y el significado de las características de control. Si se da cuenta, está analizando la importancia de los requisitos del cliente, cómo estos impactan en el producto o en el servicio, cómo este producto o servicio tiene características que se relacionan y que tienen una vinculación estrecha. También lo comparará con otros productos y otros servicios, y de salida ante la opinión cualitativa que tiene el cliente con otras empresas similares al rubro. Así verá el resultado que quiere lograr y logrará armar un programa más amplio de lo que desea el cliente, cómo satisfacerlo y situarse con mayor objetividad frente a su producto para mejorarlo. Todo esto lo ayudará a considerar los controles necesarios para cubrir la casita de calidad y satisfacer las necesidades del cliente. Los requisitos del cliente van en L y se ordenan según su jerarquía. El primer nivel presenta mayor abstracción de los requerimientos del cliente. El nivel 2 va un poco más al detalle y el nivel 3 refleja generalmente lo que el cliente manifiesta. Por ejemplo, el requerimiento sobre la especialidad medicinal en cuanto al envase. Tiene dos grandes niveles 1. El primero tiene que ver con las características organolépticas de la especialidad, y el otro sobre la consistencia de lo declarado en los centros de salud pública, coherente con el bienestar público. De ahí pasará a un nivel 2. Para la característica organoléptica son 2 puntos de nivel 2, la integridad de las características especiales del envase y de las características visibles del envase. Dentro de este último requerimiento entra a un nivel 3 que especifica los aspectos higiénicos, que no tenga olor y otras características específicas que el cliente necesita. La matriz de la calidad contiene otros ejemplos importantes. Una columna con la prioridad que los clientes asignan a cada requerimiento. Una columna donde compara cada requerimiento de nuestra empresa con los de la competencia.
según la evaluación del cliente mismo. Una fila que pondera numéricamente la importancia de cada característica técnica con respecto a los demás y una evaluación técnica comparativa de la CT de nuestro producto con las de los clientes. Hay un valor objetivo fijado para cada CT y un papel triangular que indica la correlación existente entre estas para ver cómo una influye en la otra. Acá puede apreciar las partes principales. Por ejemplo, están los requerimientos del cliente, los niveles jerárquicos, en donde se encuentran las prioridades asignadas del cliente con respecto a los requisitos. En esta diapositiva se puede identificar en dónde están ubicadas tanto las CT como las RC, sus prioridades, su comparativo con los clientes y también las ponderaciones y los objetivos que plantea. Dentro de la parte central de la casa de calidad, en la matriz de relaciones, usted cruzará el requerimiento del cliente versus la característica técnica. Usted tendrá diferentes requerimientos del cliente y diferentes características técnicas. Entonces deberá notar si existe una correlación entre ellos y determinar qué tan fuerte o débil es esta correlación. Para saber eso, ocupará una simbología que está asociada a una numeración. Así sabrá si tiene una correlación alta, neutra, baja o si sencillamente no tiene correlación. Para ponderar las características técnicas, en el ejemplo, tendrá un grado de legibilidad de fecha de vencimiento y de lote, que corresponden a la CT que tendrá que cruzar con los RC. Entonces verá que si visualiza el grado de legibilidad, hay dos símbolos que relacionan un requerimiento del cliente. Esos símbolos contienen un valor que será multiplicado por la ponderación, y cada símbolo será sumado y nos dará una ponderación total de la característica técnica. Observará que la ponderación del grado de legibilidad es 38. Eso indica que hay una correlación muy alta del cliente y que será necesario revisar esa característica técnica, pues tiene un impacto importante sobre las expectativas del cliente. Pasos de construcción de la matriz de calidad. 1. Obtener los datos para conocer los requisitos del cliente. 2. Agrupar los datos y pedir al cliente que asigne las prioridades. 3. Hacer una lista de las características técnicas, agruparlas en un diagrama jerárquico y establecer la relación que hay entre ellas y los requerimientos del cliente. 4. Ingresar la evaluación del producto en el mercado, o sea, las competencias tanto de las características técnicas como de los requerimientos del cliente y establecer los objetivos para cada característica técnica. 5. Seleccionar las características técnicas a las cuales habrá que prestar mayor atención de acuerdo a la relación que se ha obtenido y que tiene un impacto alto sobre el requerimiento del cliente. Hay diferentes matrices de calidad. Tiene el ejemplo que ha visto esta clase y también matrices de productos en proceso, matrices de proceso, subproceso y matriz funcional. ¿Qué significa esto? Que la característica técnica nace de un proceso y puede llegar hasta la actividad misma. Por ejemplo, tenemos la matriz de la calidad. En ella puede apreciar los niveles de los requerimientos del cliente y en la parte vertical las características técnicas. Estas características técnicas son lo que se convierte en el producto, o sea, los procesos. Vamos a relacionar la característica con el proceso donde hay una mayor correlación. En la siguiente matriz, escogerá ese proceso que habíamos relacionado anteriormente con el subproceso y buscará la correlación que hay entre el proceso y el subproceso. La matriz funcional llega a la actividad en sí e identificará la correlación que hay entre el subproceso con la función para determinar cuáles son actividades a las que tendrá que prestarle una mayor atención. Por ejemplo, en el subproceso de termoformado determinará qué calidad microbiológica del aire comprimido es esencial para cumplir con el grado de higiene que se necesita durante el blisteado. De esa forma, podrá satisfacer la voz del cliente en cuanto al aspecto higiénico del producto. Entonces, ¿qué es lo que veremos en base a ese requerimiento y en base a la característica técnica que está relacionada?
Activará planes de inspección de filtros, existencia de líneas de filtros, entrenamiento de personal, etc. Estos serían los planes de mejora. Ese va a ser el entregable de esta unidad. Usted va a identificar los requisitos del cliente, cuáles son las características de su servicio, de su producto, la prioridad que el cliente tiene sobre sus requisitos y va a buscar esa matriz de relación entre los requisitos del cliente con la característica del producto. También la evaluación que tiene el cliente sobre la competencia, con uno o dos competidores, para tener en cuenta cómo está frente a ellos y sobre qué aspectos deberá prestar mayor atención. Además, identificará los objetivos y buscará en esa matriz de correlación la ponderación de las características técnicas.